Muy buenas tardes con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre estructuras de cartera garantías a terceros. Para iniciar el evento doy paso a Patricia Aymar, Directora Nacional de Estudios, Desarrollo e Innovación, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimada Patricia. Gracias, Rita. Buenas tardes, señores representantes legales y delegados de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3. Reciban un cordial saludo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El motivo de esta capacitación es socializar con ustedes las actualizaciones realizadas en las estructuras de operaciones de cartera de crédito y contingentes como resultado de la implementación de la norma para autorizar a las entidades del sector financiero, popular y solidario realizar la operación contingente de asumir obligaciones por cuenta de terceros. Esta norma fue emitida mediante resolución que termina en 2022-0216 el 7 de julio de 2022. Esta información que podrá ser remitida mediante las estructuras de información, estas son parte del sistema de acopio integral y se requerirá que se envíe a partir de corte del 31 de octubre de 2023. Agradecemos su activa participación y esperamos que esta capacitación permita al sector financiero popular y solidario dar cumplimiento a los requerimientos de información establecidos por este organismo de control. Bienvenidos. Muy gentil, Patricia, como siempre. En estos momentos es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas solo con el tema de capacitación y serán solventadas según como los analistas consideren necesario o al final de la exposición. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a Pavel Erazo, analista del área, quien estará a cargo de la capacitación. Bienvenido, Pavel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Rita. Bueno, es importante tener en cuenta para esta capacitación se considerarán a las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, mutualistas, y bueno, específicamente que tengan autorización para emitir los contingentes, ¿no? Estos contingentes que están establecidos dentro del elemento 6 de lo que es el CUC, ¿no? Entonces, debe existir para el reporte de estos cambios, básicamente porque son las mismas estructuras, no son nuevas estructuras, son solamente algunos cambios que se han adaptado para que puedan ser reportadas las cuentas contingentes, descontingentes, como por ejemplo avales, cartas de crédito, compromisos futuros, entre otras cuentas contingentes. Bien, vamos a empezar por los cambios que existirían en la estructura C01 de operaciones concedidas. Bueno, también es importante indicar que todos estos cambios que se han realizado van a ser socializados por medio de un oficio circular en los próximos días, así como también se publicarán los manuales técnicos, tanto de las estructuras de cartera como también de tablas, del manual de tablas, para que se pueda realizar el reporte respectivo. Entonces, nuevamente es importante mencionar que únicamente tendrán que reportar estos contingentes las entidades que se encuentren autorizadas por esta superintendencia, ¿no? Bueno, el primer control que tendría un cambio, así como también su respectivo campo, es la tasa cobrada por comisión en emisión de garantías. Este es un nuevo campo que se está incluyendo en la estructura C01 y solamente va a ser reportada si nosotros incluimos en un registro lo que son los contingentes. Entonces,
tendríamos el siguiente texto que nos indica que, bueno, esta tasa es la pactada en la concesión de una operación, la cual debe ser expresada en formato numérico. Bueno, esta operación sería una operación contingente, no una operación de cartera de créditos. En este sentido, tendríamos que este campo es obligatorio cuando en el tipo de la operación de la tabla 17 de la estructura C01 se reporten los códigos G31, G32, G33, G34 y G24. Caso contrario, este campo no debe ser reportado. Ya, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que si es que nosotros tendríamos, eh, reportamos en el tipo de la operación, aseveramos, en este caso por medio del reporte en el campo tipo de operación de cualquiera de los 5 códigos mencionados que corresponden a las garantías y que constan dentro del elemento 6 de lo que es el CUC, que corresponde a cuentas contingentes. Debemos reportar este campo, tasa cobrada por comisión en emisión de garantías. Caso contrario, no debemos reportarlo. Eh, bueno, haciendo una descripción de lo que son estos contingentes, podemos basarnos en lo que nos indica la tabla 17 que corresponde al tipo de operación, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el código G31 que corresponde a avales, ¿no? Estos avales nosotros tenemos la dinámica y también una descripción del tratamiento contable en el CUC, en la cuenta 6401. De igual manera, para el código que nosotros tenemos en el manual de tablas, el código G32, que corresponde a fianzas y garantías, tendríamos el tratamiento contable en la cuenta 6402 del CUC. De manera similar, para el código G33, tendríamos lo que son las cartas de crédito, lo que corresponderían a la cuenta 6403 en el CUC. También tenemos lo que es el código G24 correspondiente a compromisos futuros que podemos encontrar en la cuenta 6405 del CUP. También, y bueno, finalmente se ha establecido el código G34 que agrupa a lo que son otras cuentas contingentes acreedoras y tiene concordancia con la cuenta 6490 del CUC. Bien, eso sería lo que tenemos, los campos que tenemos en los códigos que tenemos en el campo tipo de operación, estos 5 códigos. Bueno, también tenemos otro cambio en lo que es la tasa de interés nominal, ¿no? Tenemos una inclusión de un texto que nos dice que cuando nosotros en el tipo de la operación, que corresponde a la tabla 17, en la estructura C01 se reportan cualquiera de los 5 códigos de contingentes. Este campo debe ser reportado en cero, es decir, la tasa de interés nominal debe ser cero si es que nosotros incluimos en el tipo de operación cualquiera de estos 5 códigos, ¿no? Esos códigos exclusivos para contingentes, si es que nosotros tenemos cartera de créditos, por ejemplo, una operación concedida por la entidad con un código CDC, entonces no aplicaría este control, ¿no? Este control que nos dice que debemos reportar el campo en cero. ¿Por qué? Porque solamente es para los contingentes. Solamente en contingentes tenemos que reportar una tasa de interés nominal igual a cero. Si es que es cartera de créditos, tenemos que reportar la tasa que corresponde. De manera similar, tenemos la tasa efectiva anual. Es la misma lógica, ¿no? Si es que nosotros aseveramos en que ese registro, que un determinado registro es una operación contingente por medio del reporte de cualquiera de estos 5 códigos que ya habíamos descrito en el campo tipo de operación. Debemos reportar esta tasa efectiva anual en cero. En resumen, diríamos que si es que estamos reportando un contingente en la C01, la tasa efectiva anual debe ser cero. También tenemos un campo y un control
que corresponde a la periodicidad de pago, que también tiene, tiene cambios. Tenemos la inclusión de un texto, ¿no? Este texto nos indica que cuando en el campo tipo de operación, la estructura C01, se reporten los códigos G31, G32, G33, G34 y G24, es decir, todos los de contingentes. Este campo debe ser reportado con el código NA de no aplica. Entonces, ¿cuál sería la lógica de este reporte? Cuando nosotros reportamos un contingente, la C01, la periodicidad de pago no existiría porque sería exclusivamente para lo que son la cartera de créditos, para operaciones de crédito. De manera similar, tenemos el campo y el control de la frecuencia de revisión, que no es nada más que la modificación que existe en la tasa, ¿no? Eso es lo que nos indica también el manual. Entonces, nos dice que para esto no aplicaría para los contingentes. Entonces, lo que pondríamos en la frecuencia de revisión, cuando nosotros reportamos un contingente, es 0 en el campo frecuencia de revisión, ¿no? Entonces, no podríamos poner ningún valor diferente, 1, 2, 3, en lo que es la frecuencia de revisión cuando nosotros reportamos en el tipo de la operación cualquiera de los códigos, de los 5 códigos correspondientes a contingentes. Tenemos también el tipo de crédito. El tipo de crédito, habría un cambio tanto en la descripción del campo como en el control, en la cual se incluye el siguiente texto, ¿no? Nos dice que cuando en el campo tipo de operación, la estructura C01, se reporten los códigos, cualquiera de los códigos de los 5 códigos de contingentes, este campo debe ser reportado con el código NA. No aplica. Es similar, ¿no? La lógica es que el tipo de crédito aplica para la cartera de créditos, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, en una cartera de créditos, podemos tener un crédito, un microcrédito, un crédito de consumo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un contingente, reportamos un contingente, no tendríamos un tipo de crédito. Entonces, incluimos el código NA de no aplica. También tenemos un cambio en el campo y en el control del destino financiero de la operación. Es similar, también es igual, podríamos decir, a lo que a los campos anteriores, ¿no? El destino financiero de la operación corresponde a una operación de crédito. Entonces, cuando nosotros reportamos en el tipo de operación cualquiera de los 5 códigos de cualquiera de estos 5 códigos correspondientes a contingentes, este campo destino financiero de la operación debe contener NA, NA de no aplica, ¿no? Tenemos otro control que corresponde a los garantes, codeudores y garantías, que nos dice, bueno, este es un poco diferente, ¿no? Que cuando igual, pero todo se basa en los códigos del tipo de la operación que contengan, bueno, que estos 5 códigos correspondan a los contingentes. Entonces, si reportamos uno de estos 5 códigos de contingentes en el tipo de la operación, nos dice que en este campo únicamente se podrán utilizar los códigos GR y GT, garantes, codedores o garantías. Entonces, tendríamos que el código GR corresponde a garantías reales o financieras. También tenemos garantía personal de un tercero y garantías reales o financieras, ¿no? Por ejemplo, no aplicaría otros códigos como el GQ, que es una garantía quirografaria, ¿no? Todo esto basado en la lógica de los campos que serían aplicables a los contingentes. También tenemos el control del estado de la operación, ¿no? Entonces, hay un texto adicional al control anterior
que nos dice que cuando en el campo tipo de la operación de la tabla 17 de la estructura C01 se reporten cualquiera de los códigos, de los 5 códigos de contingentes, este campo, el estado de la operación, únicamente podrá realizar, o sea, podrá utilizar el código N, ¿no? Entonces tendremos el código N que corresponde a original. Por ejemplo, otros códigos no aplicarían para lo que son los contingentes. Por ejemplo, los códigos correspondientes a refinanciamientos, reestructuraciones, ¿no? No podríamos decir, no tendría lógica que digamos que se está reestructurando o refinanciando un contingente. Por ejemplo, un aval. No es como funciona, ¿no? Entonces funciona de manera diferente y se ha adaptado los códigos correspondientes. En este caso, N, que corresponde a original. También tenemos el campo origen de la operación. Se ha hecho un cambio en el control que nos indica que cuando en el campo tipo de la operación de la estructura C01 se reporte cualquiera de los códigos de garantías, perdón, de contingentes, en este campo únicamente se podrán utilizar los códigos NC y M. Bueno, estos campos, recordemos, los campos NC y M también guardan concordancia con la naturaleza de un contingente. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, de acuerdo, cuando usted esté reportando un contingente, sea un avance, una carta de crédito, en el campo origen de la operación únicamente puede incluir el código N, que es concedida por la entidad, el código C adquirida o M de migrado, ¿no? Entonces no podrían existir otros códigos diferentes. Bueno, también tenemos un cambio en lo que es el tipo de operación. Tenemos una eliminación del texto, ¿no? Básicamente esto es solamente para las mutualistas. Y nos dice que las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda no podrán reportar el código G34, que corresponde a otras cuentas contingentes. Esto es básicamente para lo que son las mutualistas. Sí, eso es lo que nosotros, los cambios que tendríamos en la estructura C01. También tendríamos otros cambios en la estructura C02 correspondiente a saldos de operaciones. Tendríamos la modificación de el campo y también el control correspondiente a la fecha de la última cuota completa pagada. Es básicamente en la obligatoriedad. Entonces, este campo obligatorio ahora estaría sujeto a una condición. ¿Cuál sería esa condición? Que cuando en el campo tipo de la operación de la estructura C01 y C02 se reporten los códigos G31, G32, G33, G34, G24, en este campo, fecha de la última cuota completa pagada, no debe ser reportado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos reportando un contingente, ¿sí? El código G33, por ejemplo, una carta de crédito, siempre y cuando tengamos la autorización de la superintendencia. Es importante la autorización expresa de la superintendencia. Para tener la autorización, podemos nosotros revisar la resolución que inicialmente se nos había entregado, se nos había mencionado, la 216, que fue del 2022, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar todos los requisitos para poder emitir estas operaciones contingentes. Caso contrario, no deberíamos reportarlo porque no podríamos tenerlas. No podríamos generarlas, ¿no? Entonces, lo que nos dice en la C02 es que en este control es que nosotros solamente podemos reportar, no podemos reportar este campo de la fecha de la última cuota completa pagada si es que nosotros tenemos un contingente, básicamente eso. También tenemos el campo de la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es similar a los controles de las tasas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, si es que yo tengo en el tipo de operación, estoy aseverando, estoy declarando que tengo un contingente por medio del reporte de cualquiera de los 5 códigos de contingentes que tienen relación con el elemento 6
del CUC corresponde a las cuentas contingentes, solamente podemos reportar cero. Esa es la lógica, ¿no? También que cuando nosotros tenemos un contingente, no tendríamos una tasa de interés efectiva. Eso sería para la cartera de créditos. Ahora tendríamos también la tasa de interés efectiva. Es similar, solo que existiría un pequeño cambio, ¿no? En lo que es la parte de las mutualistas, básicamente, ¿no? Porque, bueno, anteriormente nos decía que debe ser mayor a cero. La tasa de interés debe ser, la tasa de interés efectiva debe ser mayor a cero, excepto cuando el campo tipo de operación registre los siguientes códigos, que sería G31, G32, G33, G34 o C20, ¿no? Entonces aquí se estaría ahora incluyendo el código G24. Y nos dice también que el código G34 no aplica para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Bueno, con el cambio tenemos que esa tasa de interés efectiva debe ser mayor a cero, excepto cuando en el campo tipo de la operación, tanto de la C01 como de la C02, se registren cualquiera de los 5 códigos de contingentes o también el código C20, que corresponde a deudores por aceptaciones relacionado con la cuenta 15. En este caso sería un activo, esta C20, ¿no? Pero también está incluida, y antes también estaba incluida dentro de este control, ¿sí? Serían los contingentes y esta cuenta 15 que sería deudores por aceptaciones, en cuyo caso debe ser cero. Entonces, si es que en resumen, si nosotros reportamos un contingente en la C02, también tiene que estar reportado el mismo contingente en la C01 y bueno, la tasa de interés efectiva sería cero, ya que no tendríamos una tasa, ya que esta tasa de interés efectiva sería para la cartera de créditos. Siguiendo la misma lógica, tendríamos el campo tipo de amortización y su respectivo control, que nos indica si en el campo tipo de operación de las estructuras C01 y C02 se reportan cualquiera de los códigos de contingentes, este campo tipo de amortización debe ser reportado con el código no aplica. Claro, ¿por qué no aplica para un contingente los tipos de amortización? Porque tenemos la amortización, por ejemplo, de la tabla francesa, de la tabla alemana, y eso es para cartera de créditos. Entonces, si reportamos un contingente, incluiríamos un NA de no aplica. Además, existen cambios en los campos y controles de los valores de las bandas, de todas las bandas en realidad. Entonces tendremos las bandas por vencer, las bandas que no devengan intereses y las bandas de valores vencidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que cuando nosotros estemos reportando un contingente, no tendríamos una banda porque no correspondería a no es un crédito, no es una operación de crédito, no es un préstamo, ¿no? Está otorgando la entidad, sino que es un contingente. Los contingentes, al no tener valores en bandas por vencer o valores en bandas que no deben intereses o valores en bandas vencidas, deberían ser reportados en cero. Entonces, todas las bandas, cuando nosotros tengamos un contingente, deben ir en cero, 0.00. También tenemos el control, el campo y el control de interés ordinario. Al igual que pues, de manera similar a otros intereses, cuando en el campo tipo de la operación, en el campo tipo de la operación, de la estructura C01 y C02 se reporta en cualquiera de los códigos de contingentes, este campo interés ordinario tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, en resumen, si tenemos
estamos reportando un contingente, lo que debemos hacer es reportar en el interés ordinario 0, porque no existe un interés ordinario, eso es para cartera de créditos. Ya, tendríamos también los intereses de mora, similar también, el mismo tratamiento. Entonces, si es que nosotros estamos reportando contingentes, este campo debe ser 0, 0.00, el interés de mora. Nosotros reportamos un contingente por medio del, tanto en la C01 como en la C02, por medio de los códigos de contingentes en el campo tipo de operación. Entonces, este campo siempre debe ser, este campo de interés de mora siempre debe ser 0, 0.00. Otro campo que también es solamente exclusivo para lo que es las carteras de créditos es el valor en demanda judicial, ¿no? Entonces, también, si es que nosotros tenemos en contingentes, reportamos un contingente en el tipo de operación, tanto en la estructura C01 como y la C02, cualquiera de los códigos 31, G32, G33, G34, G24, nosotros debemos incluir en el valor en demanda judicial 0, 0.00. De manera similar para cartera castigada, ¿no? Como su nombre lo indica, es cartera de créditos, ¿no? En este caso tendremos operaciones de contingentes, que es algo diferente. Entonces, si es que nosotros tenemos un contingente y lo hemos reportado por medio del campo tipo de operación en las estructuras C01 y C02, con cualquiera de los códigos, por ejemplo, la G31, avales. Este campo debe ser reportado en 0. Cartera castigada debe ser 0 si es que nosotros hemos reportado que aseverado que este registro es un aval, por ejemplo, correspondiente a la cuenta 6401. También, de manera similar, tendríamos lo que es la provisión específica. Este campo y el control de este campo debería ser reportado en 0, 0.00, si es que nosotros estamos aseverando que corresponde a un contingente por medio del mismo campo que aplica para los otros controles, para los otros cambios, que sería el tipo de la operación, ¿no? Tenemos también un campo y el control de este campo, que es de la provisión requerida reducida. Entonces, tanto en las estructuras C01 y C02, nosotros deberíamos incluir en el tipo de la operación cualquiera de los 5 códigos que corresponden a contingentes, si es que los tuviéramos autorizados, ¿no? Entonces, si es que nosotros tendríamos autorizado y tendríamos hubiésemos generado estos contingentes, ejemplo, a favor de terceros, es decir, por ejemplo, una garantía a favor de un tercero, nosotros podríamos, no deberíamos reportar este campo de provisión requerida reducida. Entonces, es importante eh, tener en cuenta las diferencias que existen entre un valor que es reportado, un valor que es reportado en 0 y un valor que no es reportado. Dentro del XML que nosotros enviamos, tenemos, por ejemplo, el nombre del campo, tenemos un igual y tenemos, entre comillas, el valor que nosotros incluimos. Por ejemplo, si es que nos dice envíe en 0, tendríamos, dependiendo del formato, tendríamos o 0 o 0.00. Pero si es que nosotros nos indica que no debemos reportar un campo, nosotros diríamos que deberíamos eliminar del XML el nombre del campo, el igual y también las comillas. No deberíamos enviarlo sin información, es decir, no enviar el nombre del campo es igual y comillas, comillas, es decir, sin información. Es que no debemos reportarlo
quiere decir que debemos eliminar el nombre del campo en el XML. Y ya tendríamos ahora lo que es la provisión constituida. De manera similar, tendríamos a la provisión que habíamos visto anteriormente. Cuando nosotros reportamos un contingente en el campo tipo de operación, tanto en la estructura C01 como en la C02, cualquiera de los 5 códigos de contingentes, la provisión constituida debe ser 0.00. Respecto a lo que es la prima o descuento, aplicaría también solo para lo que son la cartera de créditos, ¿no? Entonces, si es que nosotros realizamos una compra de cartera, podríamos tener una prima o un descuento que debería ser registrada en la estructura. No podríamos, o bueno, también podría ser a la par, ¿no? Pero en este caso, esta prima o descuento no aplicaría para lo que es los contingentes, ¿no? Entonces, como no aplica los contingentes, nos dice el control que siempre nosotros reportemos un contingente, debemos tener en la prima de descuento el valor correspondiente a 0.00. Bueno, también tendríamos otro control en la fecha de la última cuota completa pagada. Esto ya lo habíamos revisado inicialmente. Nos dice que cuando se incluye el texto, ¿no? Que cuando en el campo tipo de operación de la tabla 17 de la estructura C01, C01 y C02 se reporta en cualquiera de los 5 códigos de garantías, este campo fecha de la última cuota completa pagada no debemos reportar, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponde a cartera de créditos. Entonces, no existiría una fecha de última cuota completa pagada, por lo cual no se reporta. Lo mismo, bueno, es similar los días de morosidad, ¿no? Los días de morosidad nosotros tenemos en un crédito, pero esto al ser un contingente, por ejemplo, un compromiso futuro, no tendríamos días de morosidad. Entonces, cuando en el campo tipo de operación de la estructura C01 y C02 se registren cualquiera de los códigos correspondientes a contingentes, en los días de morosidad siempre debemos incluir a cero. Cero. En este caso, cuando reportamos contingentes, los días de morosidad siempre deben ser cero. Nuevamente, es importante enfatizar que para poder reportar y generar y por ende reportar los contingentes, debemos tener una autorización expresa por parte de la superintendencia. La calificación. La calificación también se relaciona mucho con el control anterior, ¿no? Y tenemos un cambio que nos indica que cuando tenemos un contingente reportado en la estructura C01 y C02, en el campo tipo de operación, por medio de cualquiera de los 5 códigos de contingentes, la calificación va a ser NA de no aplica. Es decir, no podemos tener una calificación en un contingente, ya que la calificación aplica solamente para la cartera de créditos. Bueno, el saldo total, este sí debemos reportarlo, pero existe una especificación que va a estar establecida en el manual técnico de cartera, que nos dice que cuando en el campo tipo de operación de la estructura C01 y C02 se reporten cualquiera de los 5 códigos correspondientes a lo que son contingentes, se debe colocar en el saldo total el valor total, en el campo del valor total de la operación, el cual debe ser igual al registrado en el campo valor de la operación de la estructura C01. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un valor en C01 en el campo valor de la operación. Es que nosotros estamos reportando un contingente, cualquiera de los códigos de contingentes en el tipo de la operación, nosotros debemos poner el mismo valor en el saldo total de la C02, el mismo valor
que ya habíamos reportado en este caso en el valor de la operación de la C01, ¿no? También tenemos la forma de cancelación, un control que se ha adaptado a lo que son los contingentes. Entonces, claro, los contingentes también pueden cancelarse, ¿no? Entonces, se ha establecido algunos códigos específicos para cancelación de los contingentes, ¿sí? Entonces, tendríamos contingentes que se pueden cancelar por medio en este caso, de estos 8 códigos. Los códigos que están se encuentran en la tabla, en el manual de tablas en forma de cancelación y nos indica, tienen coherencia, estos códigos tendrían coherencia y se adaptarían a las formas que se puede cancelar un contingente, ¿no? Por ejemplo, el código E, tendríamos que es la efectivización de garantías. También tendríamos el código I, por ejemplo, cancelación por falta de sustento, ¿no? No podría ser una forma de cancelación en efectivo, el código de cancelación en efectivo, ¿no? Ya que en este caso el contingente tiene una naturaleza diferente a lo que es la cartera de créditos. Entonces no se podría cancelar con un pago en efectivo. También tenemos otros códigos que son nuevos, los códigos UIT, que nos indica que deben ser utilizados cuando el campo tipo de la operación, las estructuras tanto de la C01 como de la C02, reporten los códigos, los 5 códigos de contingentes, ¿no? Entonces, estos códigos que son exclusivos solamente para contingentes sería el Q, vencimiento del plazo, y T, de mutuo acuerdo. Entonces, estos dos códigos, mutuo acuerdo, no podríamos tener en cartera de créditos, solamente podríamos tener en contingentes. Tenemos también un control, un cambio en el control, que sería el tipo de operación, que sería tal vez el pivot. Tendremos la base de cuál surgen, se derivan el resto de los, de los controles, de los cambios, ¿no? Entonces, en base a lo que nosotros reportamos en el tipo de operación, nosotros podremos verificar si es que se trata de una garantía o no, o si es que se trata, perdón, si es que se trata de un contingente o si es que se trata de cartera de créditos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos, perdón, antes se establecía que en este control que las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda no podrán reportar el código G34 correspondiente a otras cuentas contingentes acreedoras. Ahora, con el cambio, nos dice que cuando en este campo se reporten cualquiera de los códigos, de los 5 códigos correspondientes a contingentes que se encuentran en la tabla 17 de tipo de operación, deben guardar concordancia con los registrados en el mismo campo, pero de la estructura C01. Entonces, recordemos, nosotros tenemos tanto en la estructura C01 como en la C02 el campo tipo de la operación. ¿Sí? Entonces, lo que nos quiere decir es que si nosotros reportamos un código G31 correspondiente a vales en la estructura C01, la estructura C02 debe ir siempre el mismo código, no el mismo código G31 de avales. No podríamos incluir en la C01 un código G31 de avales y en la estructura C02 un código G34 que corresponde a otras cuentas contingentes acreedoras. Siempre debe ser en las dos estructuras, ya sea el G31 o el G34. Como primero se valida la estructura C01, debería tener el mismo código en la estructura C02. Bueno, también tenemos un cambio en lo que es la estructura C03, que es garantes, codedores y garantías. Y nos dice que eh, tenemos un cambio en el control en lo que es el tipo de garante o codeudor. Entonces se incluiría el texto de que cuando en el campo tipo de operación de la estructura C01 y C02 se reporten cualquiera de los 5 códigos
de contingentes, en este campo únicamente se debe utilizar el código C, es decir, en tipo de garante codeudor solamente puedo incluir el código C de codeudor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy reportando una garantía, reporté la garantía, bueno, en este caso sería un contingente, podría ser una carta de crédito con código G33 en C01 y C02, y cuando estoy validando C03 únicamente puedo incluir el código C de codeudor en el campo tipo de garante o codeudor. Bueno, esos son los cambios que han existido en las estructuras de cartera por lo que es la inclusión en concordancia con la norma, con la resolución 216 de 2022, que nos indica sobre la autorización de los contingentes, ¿no? Entonces, que nosotros que vamos a reportar contingentes, debemos tomar en cuenta estas consideraciones. Caso contrario, si no vamos a reportar contingentes, deberíamos seguir reportando como lo veníamos haciendo, solamente lo que son las operaciones de cartera de créditos, ¿sí? Los contingentes serían solamente estos códigos de la tabla 17 del tipo que corresponde al tipo de operación, estos 5 códigos, ¿no? Que serían avales, fianzas y garantías, cartas de crédito, compromisos futuros y otras cuentas contingentes de creadoras, mismas que deben estar autorizadas. Eso por, eso sería toda la capacitación. Bueno, si es que existe alguna pregunta, por favor, estaremos pendientes del chat para poder responderla en los siguientes minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Como bien lo dijo el compañero, si hay alguna consulta, este es el momento, por favor, de escribirlas en el chat. Buenas tardes. Estoy revisando el chat en el cual escribe la señora Gloria Huanokunga y nos menciona acerca de unos errores en la validación. Por favor, si nos especifica a qué responden estos errores, tal vez desde las validaciones de cortes pasados. Cabe mencionar que en este caso, en el taller estamos tratando acerca de la implementación de la norma y la resolución referente a garantías a terceros, misma que se aplicará a partir del corte del 31 de octubre del 2023 para aquellas entidades que tienen aprobado este servicio. Sí, esta aprobación la genera la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Con respecto a la pregunta de la señorita Carol Rodríguez, la capacitación, el video de la capacitación va a estar disponible en la página de la Superintendencia para cuando ustedes necesiten tal vez revisar nuevamente este tema. Las diapositivas en sí no las vamos a publicar, sino va a estar disponible el video. Como un resumen de lo que Pavel les acaba de mencionar en el taller, tomar en cuenta, por favor, que la inclusión del campo en la C01, así como el detalle de los cambios que se hicieron o las opciones que se abrieron para poder enviar esta información, únicamente se aplican para las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas que tengan la aprobación de brindar este servicio y esta aprobación dada por la superintendencia. Los manuales, tanto como tecnológico, así como el oficio inherente al tema con la información y disposiciones, será publicado en los próximos días. Adicionalmente, tomar en cuenta que todo va enlazado con el manual de tablas, el cual de la misma manera va a ser actualizado. Si tienen ustedes alguna otra consulta, por favor, háganosla llegar en este momento, si no, daremos por terminado el taller. Estamos pendientes, por favor. Listo.
Para concluir, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria también agradece a todos los participantes y les solicitamos completar la encuesta que una vez que ustedes salgan del evento se va a desplegar. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.